Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos en el estudio con Rocío Andrada, licenciada en Ciencias Ambientales. Rocío nos va a contar sobre su tesis en la que estudió las aves del Parque Natural La Lucila y su vínculo con las plantas nativas y la diversidad urbana. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Bien, acá en la introducción estamos hablando un poco de biodiversidad urbana, pero cuando pienso en la facultad, por ejemplo, hace un par de años y ahora, veo un poquito menos de luciérnagas y cuando me toca ir por la ruta veo muchos cultivos y poca biodiversidad. ¿Nos puedes contar un poco sobre la problemática de la pérdida de biodiversidad? Dale. Bueno, un poco, primero la biodiversidad habla de diversidad genética dentro de especies y también diversidad entre especies y entre ecosistemas. Y bueno, la pérdida de biodiversidad es una preocupación creciente en los últimos años, un poco porque la disminución de la biodiversidad está siendo muy acelerada en comparación a la historia de la humanidad en los últimos años, ¿no? Y bueno, esta pérdida de biodiversidad genera consecuencias no solo en la naturaleza, sino también en los seres humanos, justamente por todos los bienes y servicios ambientales que proveen, que son después la base de nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo socioeconómico, desde los alimentos que consumimos hasta la calidad del agua o del aire. Y bueno, en cuanto a la pérdida de biodiversidad particularmente, se habla de que hoy en día estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra hubieron varias extinciones de especies, pero esta es la primera en ser ocasionada por la actividad humana. Y se menciona que hay 5 impulsores directos de la pérdida de biodiversidad y el primero de todos, el que tiene mayor impacto, son los cambios en el uso del suelo. Y bueno, uno de esos cambios en el uso del suelo es justamente la urbanización, la transformación de ambientes naturales en zonas urbanas. Clarísimo. Bien, hace poco, de hecho, en otro programa estuvimos hablando de extinción de especies de insectos, que hay una extinción masiva también en el marco que estás contando. Y hablamos de los impactos que tienen también. ¿Y las aves, entonces, cómo entran en todo esto que contás? Y las aves, bueno, también son especies muy sensibles a los impactos y las modificaciones que produce la urbanización. Generalmente en las ciudades vemos bastantes aves, es común ir caminando por la ciudad y ver aves. Lo que pasa es que generalmente se ven muchos individuos, pero de pocas especies. Uh-huh. Y lo que pasa es que la urbanización genera como una selectividad en las especies de aves y entonces por eso suele disminuir la riqueza de aves. Se ven algunas pocas especies y por ahí en mayor cantidad de individuos de esas especies. Claro, tenés que bancarte la gente, el tráfico, Claro, la construcción. sí. Bueno, aparte de la arquitectura de la ciudad ya que no te permite anidar en cualquier lado, ¿no? Exacto, claro. Y lo que pasa en las ciudades también es que al ser ambientes muy intervenidos, hay pocos parches de vegetación, menos todavía de vegetación autóctona, pero de vegetación en general. Hay pocos espacios verdes y además todo lo que es la parquización de jardines o mismo el arbolado urbano o de parques utilizan mucho especies exóticas. Entonces también se reduce la diversidad nativa dentro de las ciudades. Y esto también influye en las aves porque encuentran menos recursos alimenticios. Claro, no todas las aves pueden ser como las palomas que aprendieron a abrir la bolsa de basura o como los loros, ¿no? Que se te meten en el tupper prácticamente. Totalmente. Bien, nos gustaría pasar un poco a tu estudio. ¿Qué estudiaste particularmente? Bueno, yo lo que hice fue un estudio en un parque ribereño, en el partido Vicente López, y lo que evalué fue, bueno, por un lado las comunidades de aves, los elencos de aves presentes en ese parque urbano, y las interacciones alimenticias con las plantas, en particular interacciones de nectarivoría y frugivoría. Las interacciones de nectarivoría serían aves que se alimentan de néctar de las flores y frugivoría de aves que se alimentan de frutos carnosos. Y lo que hice fue analizar 2 ambientes. Un ambiente era una zona parquizada donde se implantaron especies nativas con un cierto diseño. Y el otro era un ambiente seminatural de matorral ribereño donde había ya vegetación más crecida, en un estadio sucesional más avanzado.
es decir, vegetación más madura y también con mayor densidad de vegetación. Y también menor circulación de personas, que eso también influye bastante después en las aves que se pueden avistar. La parte del jardín parquizado con especies nativas estaba recién implantado cuando hicimos el estudio, entonces eran ejemplares muy, muy jóvenes, y también fue un año de mucha sequía, fue en el 2022, y entonces hubo muchas especies, muchos individuos que murieron o que sufrieron mucho ese estrés de la sequía, incluso muchos que no llegaron a florecer o a fructificar. Entonces, bueno, eran dos ambientes muy contrastantes. Y lo que hice fue realizar censos de aves cada 15 días durante 8 meses y registraba, por un lado, las especies presentes y por otro lado, esto de las interacciones con las plantas. Y bueno, la idea era un poco comparar estos dos ambientes. Afuera del aire estamos hablando a ver si vos ya sabías previamente todas las especies que ibas a encontrar, te tuviste que formarte en el medio. ¿Cuánto tiempo estabas en cada una de las visitas a la reserva? La realidad es que a mí siempre me gustaron las aves, siempre me gustó observar aves, pero no era una experta en el tema. Entonces eso fue también muy lindo de la experiencia porque hubo mucho aprendizaje en el proceso. Incluso me compré la guía de Naroski, que es como la guía básica de observación de aves, que tiene todo y es un libraco así. Y entonces estaba ahí con mi libro, con la guía y con mi... ¿Con binoculares, por ejemplo? Sí, Okay. sí, con binoculares. Y estaba media hora en cada ambiente. Hacía censos cortos de 10 minutos, 3 censos de 10 minutos en un ambiente y después pasaba al otro ambiente. Y lo hacía por la mañana bien temprano, que es como el momento de mayor actividad de las aves y también menor circulación de gente, entonces más posibilidad de avistar. Igual también, con esto del aprendizaje o el manual, imagino que más allá del horario que lo habías definido, no cualquier ave se muestra para que la veas, ni está de por sí en una rama, sino que algunas son más escurridizas, imagino, ¿no? Sí. Como que también tuviste que avisar el ojo para... Sí, totalmente. Fui agudizando mucho el ojo a medida que fue pasando el tiempo y que fui aprendiendo un poco más. Sobre todo era más difícil en el ambiente seminatural, que había como mucha más vegetación, más densidad de vegetación. Entonces por ahí de repente escuchaba un ave, porque también muchos de los registros que hice eran de sonidos. Buenísimo. Bueno. Que por ahí no podías ver el ave, entonces bueno, registras y decías, sé que está por ahí metido ahí entre esas gramíneas, pero no lo veo. Excelente. Porque entiendo que Sí. el libro te ayudó para lo visual, pero Sí. para los ruidos, ¿tiene alguna pista? Viene con un CD de sonidos. Igual yo mucho lo que hacía, algunos sonidos ya aprendí a reconocerlos más a lo largo del tiempo. Obviamente los primeros censos de sonidos, Claro. muy difícil registrar, pero hay muchas aves que se quedan ahí un tiempo y van como haciendo su canto durante el tiempo. Entonces yo agarraba el teléfono y grababa el sonido y después cuando llegaba a mi casa me metía y trataba de identificarlo. Muy bueno. Sí. Claro. En estos 8 meses que vos estuviste, imagino que no fueron 8 meses al azar, ¿no? Que estuviste, no sé, que te preocupaste porque haya flores, imagino, ¿no? Sí. Para que haya más cantidad de aves. Sí, totalmente. Abarcamos desde la primavera hasta fines del otoño y la idea era justamente eso, como abarcar los periodos de mayor disponibilidad de flores y de frutos, que era, bueno, como el objetivo principal de la tesis. Zarpado, bárbaro. Bueno, y entonces, ¿qué resultados te gustaría destacar? Bueno, en cuanto a resultados, lo primero que vi fue que la riqueza fue mayor en el ambiente seminatural, un poco por esto de la estructura de la vegetación y del hábitat, que obviamente era un ambiente con plantas más maduras, entonces había más disponibilidad de recursos alimenticios. También era un ambiente más grande en cuanto a tamaño y con esto de menos circulación de personas, que eso también influye bastante después para el avistaje de aves, que en cambio en el área de parquizada con especies nativas era una zona que estaba al lado de un sendero, entonces había mucha circulación de personas y aparte era un ambiente mucho más abierto, con menor densidad de plantas, ejemplares más pequeños. Después lo que encontré interesante también fue en cuanto a los gremios alimenticios, que es la forma en que se alimentan las aves.
vimos que en general eran aves generalistas, es decir, que se podían alimentar de más de un tipo de recurso alimenticio. Esto fue en general para los dos ambientes. Ujú. Como que se vio mucho esto de aves que podían alimentarse de varios recursos distintos. Y bueno, esto también tiene sentido por esto de que en las zonas urbanas los recursos generalmente escasean. Entonces, las especies que más pueden sobrevivir en estos ambientes son especies que se pueden adaptar a distintos recursos alimenticios. ¿Viste en algún momento que se pelearan entre dos pajaritos o aves por alguna rama? No, ¿sabes que no? Sí, lo que veía mucho era caranchos, pero más como a lo lejos, muchos se paraban así como en postes de luces y esas Mirá. cosas. Y por ahí habían ahí algunos encuentros, Ok. pero no mucho más que eso, sí. Y por otro lado, afuera del aire nos mencionaste un número de especies más o menos de cada lugar que registraste. ¿Nos podrías contar al aire? Sí, más o menos, bueno, la mayor riqueza fue en el ambiente de matorral, que fueron más o menos 42 especies, y en el parque unas 35 especies más o menos de Impresionante, aves. igual es un montón de los dos Sí, lados, ¿no? sí. Incluso deben ser hasta más todavía. Yo creo que habría que repetir el experimento, incluso que abarque los 12 meses del año, porque Claro. bueno, también ahí hay una influencia de las migraciones y eso. A ver si lo entendí bien. El trabajo decía que era congruente que haya más especies, que haya más riqueza en el matorral, porque la sucesión era más avanzada, ¿no? Como que tenías especies más longevas, una cosa Sí. así. Y en cambio en el ambiente de parque, vos mayoritariamente tratás de tener especies más jóvenes y eso no permite tampoco el arraigo de especies, ¿no? Es una cosa así. Sí, en verdad también fue por el momento en el que se hizo el estudio, porque el ambiente de parque estaba recientemente implantado. O sea, las Ah, especies eran claro. jóvenes porque estaban recién plantadas, Claro. no porque fuese el objetivo de ese ambiente. De acá a unos años, por ahí si se repitiera el estudio se vería otra cosa. Para mí lo importante, y yo la conclusión con la que me quedé de esto, es que por un lado está la importancia de la estructura de la vegetación, la estructura del ambiente, es decir, el parche el ambiente del seminatural, era un ambiente con mayor estructura, en un estadio sucesional más avanzado, mayor densidad de plantas, tamaño de parche más grande también, contra el otro ambiente que, bueno, había menos estructura del hábitat. Pero después, por otro lado, está la importancia de las plantas nativas, que era un poco el objetivo del trabajo. Y ahí sí lo que yo vi en cuanto a las interacciones entre las aves y las plantas fue que la mayoría de las interacciones sucedieron con especies de plantas nativas, tanto en el ambiente seminatural como en el ambiente parquizado. Por ejemplo, en el ambiente seminatural, la mayor cantidad de interacciones se dio con el ceibo, que es un árbol nativo, y en el caso del parque se dio con la talilla, que es también otra especie de planta nativa. Entonces, para mí lo importante de estos resultados fue, por un lado, esto, de destacar la importancia de la estructura de los parches y el tamaño de los parches. Por otro lado, la presencia de las especies nativas. Y por otro lado, la complementariedad entre ambientes. Porque también muchas de las interacciones que vi, algunas interacciones se dieron en ambos ambientes, pero después hubo muchas interacciones que fueron específicas para cada ambiente. Incluso mismas especies de aves que en un ambiente se las veía interaccionando con una especie y en el otro con otra especie. Bueno, Y esto también habla de la complementariedad entre estos dos ambientes, claro. que las especies se alimentaban tanto del ambiente seminatural como del ambiente parquizado. Claro. Justo te iba a preguntar eso. ¿Viste alguna asociación entre, no sé, granívoros e insectívoros? ¿Y viste más presencia de unos que de otros? ¿O si cambiaba de un ambiente a esto que acabas de insinuar eso, no? Sí, el patrón en cuanto a esto de los gremios alimenticios fue bastante similar en ambos ambientes. Sí se vio una predominancia del gremio alimenticio insectívoro, Ujú. después el granívoro y el frugívoro. Esos fueron como los tres principales, que a su vez también eran generalmente especies generalistas, que se alimentaban de esos tres gremios, o de dos de esos gremios. El tema con los granívoros y los insectívoros fue que no registramos interacciones, también porque son interacciones más difíciles de registrar, por eso nos quedamos solo con los frugívoros y los nectarívoros. Pero sí, la predominancia fue más de aves insectívoras.
Buenísimo. Ahora queríamos pasar al emprendimiento que entendemos que tenés. ¿Te quedó algo por decir de la tesis? No, creo que... Bien, de una. Entonces, esto que viste en tu tesis de nativas, aves y la interacción entre diversas herramientas para fomentar las especies nativas, te lo llevaste a un emprendimiento. Sí. ¿Nos querés contar cómo fue? Sí, sí, sí. Sí, eso fue lo bueno. También me conectó mucho con el mundo de las plantas nativas, que ya un poco venía, ya conocía. También por eso entré en este proyecto de tesis, porque era un tema que me llamaba mucho. Y bueno, después seguí con mi emprendimiento, donde hago paisajismo regenerativo. Y bueno, la idea de lo que hacemos básicamente es tratar de buscar un lado del paisajismo que se enfoque más en la naturaleza, no tanto en lo estético, sino también en lo funcional, de las funciones ecológicas de los ambientes. Y lo que hacemos es paisajismo con plantas nativas. Tratamos de hacer exclusividad en plantas nativas, pero bueno, entendemos que también hay una realidad de que a veces, sobre todo cuando se trabaja con clientes particulares, a veces hay ciertas especies que se eligen, que elige el cliente, y bueno, tratamos de combinarlo de la mejor manera posible. Pero lo que hacemos es imitar la naturaleza en el paisajismo, que también es estético. Entonces no deja de lado lo estético del paisajismo, pero busca mantener estas interacciones entre las plantas y la fauna, sea aves, sea insectos, y también imitar lo que sucede en la naturaleza. O sea, acá estamos en una ecorregión donde tenemos un poco de influencia de pastizal, del bosque ribereño, del espinal. Entonces tratar de imitar esos ambientes y volver un poco a eso, ¿no? Como a la naturaleza, e imitar eso también con formas más no tan geométricas, Okay. con más movimiento. ¿Podemos mencionar alguna de las especies que más te pidan de las nativas? De nativas, sí, bueno, salvias se usan un montón, salvia oliginosa, salvia guaranítica. Después así que están muy de moda en el paisajismo. La verbena boneriensis también, la margarita punzó. Okay. Me imagino que es bastante complejo igual ir a un espacio y tenés que mirar cómo se mueve el sol, qué quiere la Sí. persona, qué quieren ustedes. No debe ser como unir muchos intereses en un laburo, en un espacio, debe ser, me Sí, imagino sí, que es sí. muy complejo. Sí, son muchos factores a analizar. Hay que negociar. Hay que negociar, totalmente, sí. Porque mucha gente aparte no conoce mucho de plantas nativas. Claro. Entonces por ahí busca las plantas del paisajismo tradicional, y cuando uno le trae una propuesta distinta, hay gente que le encanta y gente que se queda como, bueno, no sé, pero ¿dónde está? Ya la vi en Instagram, claro. Bien. ¿Dónde Sí. te puede encontrar la gente si quiere buscar el proyecto? En Instagram somos @peuma.nativo. Peuma con W. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. Entendemos que también estás haciendo una especialización, así que ¿quién te dice que dentro de poco te volvemos a ver por acá? Bueno, gracias a ustedes. Un placer.